Bien, entonces, damos la palabra al prorector de Extensión, Javier Alonso, quien va a presentar una presentación, valga la redundancia, titulada Reflexiones acerca de la gestión y la transformación de la UDELA. Un título larguísimo. Bueno, buenos días a todas y a todos. Es difícil sincronizar un planteo con ese tamaño título, pero voy a improvisar un poco. Se apagó el aire acondicionado. Perfecto. En primer lugar, las universidades son instituciones muy antiguas. En realidad, la historia de la humanidad toma cuenta de ellas en distintos momentos históricos. Las bibliotecas que recogen la filosofía griega traducida del latín, traducida al latín, en los escritos filosóficos griegos por los árabes, generan bibliotecas en las universidades y fuera de ellas. O sea que la institucionalidad de la universidad es una de las más antiguas, que estuvo sujeta a dogmas, sí, es cierto, pero también uno, cuando lee la historia de las universidades, se da cuenta de la resistencia que hubo a los dogmas. Una resistencia consuetudinaria que a veces implicaba la muerte. Ese prestigio se trasladó históricamente. Y es un principio que me parece que está en la valoración que todos han hecho en las intervenciones que me precedieron. O sea, ubicar a las universidades hoy en la posmodernidad. El rector hablaba de universidades públicas, en universidades privadas, algunas de ellas confesionales, y bueno, y que todo está integrado en un gran marketing que tiene que ver con el rédito, con la producción, en definitiva con algunas vinculaciones con la explotación del hombre por el hombre, ¿verdad? O sea que es de alguna manera un signo que, sin resolver históricamente, que lo tenemos encima nuestro. La diferencia con nuestra universidad ya la marcó Rodrigo hace un rato, no voy a insistir sobre eso, pero sí voy a preguntarnos qué tan autónomos y cogobernados somos. Porque el movimiento cordobés del 18 fue un grito exaltado, antiautoritario, que perfiló ideológicamente a las universidades latinoamericanas con un sentido profundamente democrático. Un poco más arriba de lo que entendemos por republicano. Porque la república, nuestra república, se basa en que la responsabilidad es del ciudadano eligiendo a quien lo representa. ¿No? Es así. La democracia es la participación directa.
el sentido de las universidades latinoamericanas está en la participación directa, en el cogobierno. Nuestra historia en el cogobierno es muy llamativa. Recuerdo a Carlevaro, la mencionaba siempre porque le encantaba ese proceso histórico, que vendría a ser un proceso histórico de mis abuelos, ¿no? Yo vendría a ser nieto de eso. Me siento nieto de eso, ¿no? Y el tema es este. Cuando nosotros elegimos a alguien que nos represente, delegamos el poder. Cuando asumimos el poder en el cogobierno, ejercemos el poder. ¿En qué situación estamos en la Universidad 2022? En este momento. ¿Cómo estamos en ese tema? Me parece que es una pregunta pertinente porque el cogobierno es lo que implica el planteo que el rector hizo. Es una de las diferencias que señaló. Si bien mencionó poco el cogobierno, pero estaba dentro de la filosofía. Entonces, el Estatuto del 35, donde participó universitarios ejemplares, ¿no? Mis abuelos. Fueron muy claros en eso. Ellos propusieron nada más ni nada menos que toda la enseñanza pública, además de ser laica, como lo dice la Constitución, y gratuita, como dice la Constitución, a pesar de algunos impuestos, tenía que ser no solamente laica, sino autónoma. En el Estatuto del 35, el gobierno de turno desagregó el tema de primaria, secundaria y la enseñanza técnica. Lo sacó, dejó a la universidad, seguramente porque la universidad tenía una capacidad de fuerza limitada, igual que el magisterio, ¿verdad? Que era muy poderoso en esa época y muy republicano en esa época. Y bueno, y salió lo que salió. O sea, lo que después terminó aprobándose con la ley orgánica, que es la autonomía y el cogobierno. Yo creo que tenemos que interrogarnos sobre cómo estamos con el cogobierno, porque esa es la base de la democracia interna, y esa es la base para no transmitir, para consolidar nuestra democracia, que yo creo es un sistema republicano, no demócrata pleno. Pero bueno, la universidad lo hago como pregunta, ¿eh? No estoy aseverándola porque tengo dudas si lo es. Si el gobierno está funcionando como debería. El cogobierno. Ahí yo creo que hay muchas cosas para conversar. O sea, yo concuerdo con todo lo que se ha dicho y de más está decirlo, ¿no? Y creo que la universidad está caminando enfáticamente con la descentralización, está haciendo una movida en el Uruguay ejemplar. Que Rodrigo dijo, bueno, el futuro nadie lo sabe totalmente, ¿no? Él lo definió hasta con palabras que me impresionaron, porque dije, ¿y el futuro? ¿No? Pero es así, es talmente así. ¿El futuro qué es? El futuro es lo que construimos, lo que somos capaces de construir.
Entonces, preguntarnos cómo está el cogobierno me parece una pregunta que no es menor, ¿verdad? Y con el cogobierno están las funciones. ¿Cómo estamos con las funciones? Aquello que hemos definido en el estatuto del personal docente es una parte. Con énfasis hemos dicho que las funciones sustantivas son tales y las otras son otras, ¿verdad? Lo que todos sabemos. ¿Cómo estamos ahí? ¿Cómo estamos ubicados? Tenemos una realidad con cierto grado de fragmentación, o tenemos una cosa fluida, enérgica, poderosa, que está transmitiendo a la sociedad democracia plena. Porque ¿qué es lo que tenemos que transmitir? El factor de la libertad para crear. Para crear, como hay una frase de una campaña de la Facultad de Arte, facultad actual, era escuela antes, que decía libertad para pensar y sentir sin dogmas. Eso es un planteo democrático, que yo sepa. Me corrigen si no es así. O sea, ¿en qué situación estamos? ¿Estamos coordinando? ¿Estamos o tenemos una realidad fragmentada interna? Si está fragmentada, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, reconocerlo. Y segundo, actuar en consecuencia. ¿Para qué? Porque ¿cómo podemos hacer extensión desde una realidad fragmentada? Fragmentada no en el sentido de la diversidad. La diversidad no es fragmentación. La diversidad es parte de la cohesión. Esa es la democracia. Por lo menos lo que yo entiendo por ella, ¿no? Porque democracia también es una palabra muy usada y muy mal usada. Se dice democráticas cosas que no son, ¿no? Como por ejemplo el sistema de nuestro país es republicano, no es democrático. Es democrático en ciertos lugares de la sociedad, pero no en todos. Acá delegamos el poder en otros, que están durante un periodo y los removemos, ahí sí, con un acto de república plena, con los votos, los removemos y ponemos a otros. Entonces, yo creo que ese debate es un debate que tiene que estar plenamente, es un debate ideológico que tiene que estar instalado como en visión autocrítica, en visión crítica, por necesidad. Porque nosotros, yo quedé entusiasmado con lo que Rodrigo dijo. Me sorprendió porque no. Primero que no conocía a los dos autores que citó. Ya mi ignorancia ya empezaba por ahí. Pero en segundo lugar, ¿cómo lo expresó? Y me pareció que es por ahí donde estamos yendo. Y esa incertidumbre de la cual él habló es real, pero la incertidumbre tiene que tener un componente activo. Y el activo es buscar dentro de lo ideológicamente coherente soluciones. Digo ideológicamente coherente en el sentido de lo democrático. O sea, la libertad necesaria para crear, la libertad necesaria para sentir y tener el valor de no cristalizarse en dogmas. Eso es una construcción social. Eso la universidad lo está haciendo, pero tenemos que saber a qué altura está. Es un dato fundamental, sobre todo para la comunicación. Para vos. Para vos, para ti.
no te hagas el sota, yo para vos. Que fue impactante lo que nos dijiste. Pero bueno, hay que saber exactamente qué es lo que somos y saber exactamente para dónde vamos. La diversidad es fundamental. Las universidades tienen que ser diversas, que era lo que no toleraba el dogma. Por eso que los prendían fuego directamente en la Edad Media, ¿no? Pero dicho esto, ¿cómo que las interrogantes necesitan una hoja de ruta? Y ahí gestión está bárbaro. Pero una hoja de ruta también para el cogobierno. Porque yo siempre entendí la gestión como la práctica del cogobierno. Está dentro de ese lugar. Y si no, ¿a dónde está? ¿No? Yo creo que estando, tenemos que ver en qué medida incide en todos nosotros. ¿A nivel de qué? Del compromiso que tenemos con el proyecto universitario. Y yo creo que ahí tenemos ciertas debilidades. Y no voy a hablar de por qué, porque sería otra cosa. Si detectamos que eso es real, o alguien me puede decir que no es real, y que el gobierno está fuerte, está fortalecido, y que, bueno, capaz que es así, y mi impresión está equivocada. Yo tengo la sensación, yo soy de una generación en la que la extensión universitaria la hacía la FEU. La columna fundamental era la FEU, los estudiantes. Por supuesto que habían plataformas de facultades, ¿no? Tradiciones dentro de ciertas facultades que posibilitaban que los estudiantes hicieran extensión, y algunos docentes. Pero no era la mayoría de los docentes. Estoy hablando de los 60. ¿No? Entonces, ¿en qué situación estamos hoy? ¿Verdad? Hoy tenemos la CCAM, tenemos un prorrectorado, tenemos un prorrectorado de investigación, una CSIC que creció exponencialmente. Digo exponencialmente porque acá se crece de a poquito siempre, pero crecieron, se robustecieron. Es una sectorial con musculatura. Eso es lo que yo creo. ¿Por qué fue? ¿Qué es lo que pasó para que eso se fortaleciera internamente? La universidad se convenció de que la investigación científica tenía que ser privilegiada. Es así, prorrectoral. Por lo menos yo lo que recuerdo es que era así. Nosotros protestábamos un poco del área artística, del área social, pero lo admitimos. Lo admitimos porque era notorio que eso tenía que producirse. Y se produjo. Se produjo. Y yo creo que consolidó muchísimas cosas. Hasta hay proyectos de la CSIC que tienen una identificación con la función de extensión y la de enseñanza brutales, y lo subvenciona la CSIC. El artículo 2, estoy hablando. Bien que trabajé ahí durante 6 años. Pero, en definitiva, ¿dónde voy con todo esto? Hay que establecer este tema como un tema central, o uno de los temas centrales, para no acaparar, para discutirlo, para conversarlo, para ver si podemos enriquecerlo más de lo que está. Yo creo que es imprescindible. Y cómo
Puede haber, hay unas preguntas que nos estamos haciendo en gestión y con enseñanza. ¿Es posible una enseñanza de grado sin investigación? En todos los lados que lo pregunté, me dijeron que no. Ahora, hay servicios que creen que sí. ¿O estoy equivocado yo? A mí me parece que no estoy equivocado. Hay servicios que piensan eso, que la investigación es para los posgrados, las maestrías y los doctorados. ¿Eso es así? Tiene que ser así, porque si es así, hay que cambiar el rumbo. Yo no estoy, si hay una facultad que piensa eso, y no creo que haya que penalizarla ni nada por el estilo, pero hay que robustecer la tendencia. ¿La tendencia cuál es? Es que no puede haber enseñanza sin investigación. Y yo pregunto una cosa, ¿puede haber grado y posgrado sin vínculo con la sociedad? Si esto no lo hacemos por todos, ¿por quién lo estamos haciendo? Es una pregunta sustantiva. ¿Por quién? ¿Por el aparato productivo? Bueno. ¿Y por quién más? Si no es el pueblo que está atrás de todo esto, si no nos enriquecemos todos con esto a nivel de conocimientos, pero de conocimientos de alto nivel, no de conocimientos que están pensados para el pueblo y los otros están pensados para otra cosa. No. Del más alto nivel. Y pienso en el arte. Es lo mío, perdón. Pero es posible pensar que puede haber una formación de grado sin que la persona esté al margen del contexto social. Yo qué sé, a mí me parece que no. Todos podemos disponer que estemos al margen de lo que queramos. Eso es la libertad individual. Está bien, pero ¿cuál es la tendencia de la institución? Porque la tendencia de la institución de gobierno uruguaya es la república. Cuando hubo una dictadura, duró 10 años. Y en los 60 una semidictadura duró 4 o 5 años. Porque había que bancarla también. Entonces, eso para mí es fundamental que forme parte de nuestro quehacer universitario, del día a día. No es una cosa que haya que conversarla en un lugar y después dejarla y seguir avanzando, porque no creo que podamos avanzar si no existe una conciencia clara de que la investigación, la extensión y la enseñanza tienen que trabajar juntos con la gestión, que es nada más ni nada menos, exagerando un poco, el cogobierno. Nosotros no le tenemos que pedir al Ministerio de Cultura si nos aprueba un plan de estudio. Somos nosotros los que lo aprobamos en los claustros. Eso es un poder que fue conseguido con 250.000 personas rodeando el Palacio Legislativo en el 58. ¿Por qué? Porque había una sociedad lo suficientemente fuerte como para decirle al gobierno de turno, que era don Luis Valle, decirle, no, esto hay que aprobarlo. Se aprobó a tapa cerrada con 40 reivindicaciones obreras, a tapa cerrada, se aprobaron todas, porque habían 250.000 personas. Eso se acercaba más, no tanto a la República, sino a la democracia. Y sin pegar ni un tiro, atención, era la gente que estaba ahí, sin armas de fuego. Entonces, yo creo que ahí hay un tema
hay un tema que tiene que ver con nuestra identidad. Con la identidad. Y la identidad tiene que estar en absoluta conexión con la sociedad. La sociedad tiene que saber que la universidad es de todos. Que es algo muy importante para la edad que tengan. La edad que tengan para sus hijos y para sus nietos. Se tiene que convertir en una tradición donde la libertad está presidida por la libertad de optar, la libertad, la capacidad de poder construir tu propia vida. Yo creo que hay que incluirlo. Leopold, no lo digo formalmente, pero me parece que sustancialmente tendría que estar presente. Si nosotros logramos en estas instancias evitar fragmentación y reunir enseñanza, investigación, extensión y gestión, estaremos consiguiendo algo que es digno de dejarlo como legado. Y yo tengo la sensación de que eso está fragmentado.